Imagina que alguien te ofreciera una flor a cambio de una casa. No una mansión, no un castillo. Una casa común. Hoy parecería una locura, pero en el siglo XVII, miles de personas en los Países Bajos estaban dispuestas a hacerlo. Durante un breve periodo, ciertos bulbos de tulipán llegaron a alcanzar precios equivalentes al valor de propiedades enteras. Y cuando la realidad finalmente alcanzó a los mercados, una de las más grandes manías especulativas de la historia terminó en desastre. La historia suele recordar guerras, reyes y revoluciones, pero pocas veces habla de una época en la que una simple flor puso de cabeza a una de las economías más avanzadas del planeta. Y aunque hoy pueda parecer una anécdota curiosa, muchos economistas consideran que lo ocurrido en Holanda durante la década de 1630 fue la primera gran burbuja financiera documentada de la historia moderna. Lo más sorprendente es que la historia de la tulipomanía no comenzó con inversionistas profesionales ni con bancos poderosos. Comenzó con algo mucho más simple, el deseo humano de poseer algo raro. Para entender cómo una flor llegó a valer una fortuna, primero debemos viajar a la nación más rica, innovadora y próspera de su época, la República Holandesa. Durante el siglo XVII, los Países Bajos vivían una auténtica edad de oro. Sus barcos dominaban el comercio internacional y sus comerciantes acumulaban fortunas que rivalizaban con las de reyes europeos. Ámsterdam se había convertido en uno de los centros financieros más importantes del planeta. Allí nacieron innovaciones comerciales que todavía influyen en los mercados modernos. La riqueza fluía por toda la sociedad. Comerciantes, artesanos y profesionales tenían acceso a niveles de prosperidad impensables para gran parte de Europa. Y cuando las personas tienen dinero disponible, suele ocurrir algo predecible. Comienzan a buscar formas de demostrar estatus. Fue en ese contexto de prosperidad, ambición y competencia social donde apareció un objeto tan bello como inesperado. Una flor llegada desde tierras lejanas que terminaría desencadenando una fiebre especulativa sin precedente. Mucho antes de convertirse en una obsesión para los comerciantes holandeses, el tulipán crecía en regiones montañosas de Asia Central. Durante siglos fue apreciado por su belleza, pero permaneció prácticamente desconocido para Europa Occidental. Todo cambiaría gracias a las rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. El tulipán llegó al Imperio Otomano, donde se convirtió en símbolo de elegancia, prestigio y refinamiento. Los jardines de los sultanes se llenaron de variedades exóticas y coloridas. Para la élite otomana, poseer los ejemplares más raros era una demostración de poder y sofisticación. En el siglo XVI, diplomáticos y comerciantes europeos comenzaron a enviar bulbos de tulipán hacia Occidente. Lo que para los otomanos era una flor apreciada, para los europeos resultó algo completamente nuevo. Su forma y colores vibrantes llamaban inmediatamente la atención. Cuando los primeros tulipanes florecieron en los jardines europeos, causaron sensación. A diferencia de muchas flores conocidas en aquella época, presentaban formas y tonalidades extraordinarias. Pronto comenzaron a convertirse en objetos de colección para botánicos, aristócratas y comerciantes adinerados. Pero algunas variedades eran especialmente valiosas. Un virus vegetal provocaba patrones únicos en los pétalos, creando combinaciones de colores imposibles de reproducir de manera controlada. Sin saberlo, los coleccionistas estaban persiguiendo una rareza biológica que haría explotar la demanda, marcando el inicio de la fiebre. Al principio, los tulipanes eran simplemente objetos de colección. Personas adineradas competían por exhibir las variedades más raras en sus jardines. Pero con el tiempo ocurrió algo diferente. Algunos comerciantes comenzaron a darse cuenta de que los precios subían constantemente. Y donde existe una oportunidad de obtener ganancias rápidas, aparecen los especuladores. Cada nuevo aumento de precio atraía a más compradores. Muchos ya no adquirían tulipanes por su belleza. Los compraban porque esperaban venderlos más caros semanas después. Los precios comenzaron a subir a velocidades extraordinarias. Algunas variedades duplicaban o triplicaban su valor en cuestión de meses. Historias de ganancias rápidas circulaban por tabernas, mercados y reuniones comerciales. Cada nuevo éxito atraía a más participantes.
Pronto apareció un mercado completamente nuevo. Muchas personas ni siquiera compraban bulbos reales. En su lugar, adquirían contratos que les daban derecho a comprar tulipanes en el futuro. Había nacido una forma temprana de especulación financiera. Lo más sorprendente era que gran parte de las transacciones ya no involucraban flores físicas. Los contratos cambiaban de manos una y otra vez, antes de que el tulipán existiera siquiera en el mercado. El sistema comenzaba a parecerse más a una apuesta colectiva que a un comercio real. Para finales de 1636, la especulación se había extendido por gran parte de la República Holandesa. Comerciantes experimentados participaban en el mercado, pero también artesanos, panaderos, carpinteros y ciudadanos comunes que jamás habían invertido en nada. Todos parecían convencidos de que los precios seguirían subiendo indefinidamente. Las historias de enriquecimiento rápido circulaban por todas partes. Un contrato comprado por una pequeña cantidad podía multiplicar su valor en pocas semanas. Cada ganancia alimentaba una nueva ola de compradores, y cada nuevo comprador impulsaba aún más los precios. Algunas variedades alcanzaron precios verdaderamente extraordinarios. Entre ellas destacaba el famoso Semper Augustus. Sus pétalos blancos, atravesados por llamativas llamas rojas, lo convirtieron en símbolo máximo de riqueza y prestigio. Ciertos bulbos de Semper Augustus llegaron a ofrecerse por sumas equivalentes al valor de una casa de lujo en Ámsterdam. En algunos casos, un solo bulbo podía costar más que años completos de salario de un trabajador promedio. La lógica económica comenzaba a desaparecer. Muchas personas ya no evaluaban el valor real de los tulipanes. Lo único importante era encontrar a alguien dispuesto a pagar más mañana. La expectativa de ganancias futuras se había convertido en el único motor del mercado. Con el tiempo, algunos compradores empezaron a vender propiedades, herramientas, mercancías y otros activos para obtener más capital. El mercado de tulipanes parecía una oportunidad irrepetible. Quedarse fuera comenzaba a sentirse como un error. Lo ocurrido durante aquellos meses refleja un patrón que se repetiría una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando suficientes personas creen que un activo seguirá subiendo para siempre, la predicción suele desaparecer. Y cuando la prudencia desaparece, las burbujas comienzan a inflarse peligrosamente. A comienzos de 1637, el mercado parecía imparable. Los precios alcanzaban nuevos récords casi cada semana. Los contratos cambiaban de manos constantemente. Para muchos participantes, la riqueza futura ya no era una posibilidad. Parecía una certeza. Y entonces ocurrió algo extraordinariamente simple. En una subasta celebrada en febrero de 1637, los compradores dejaron de aparecer. Nadie sabe con absoluta certeza qué provocó el cambio. Tal vez algunos participantes comenzaron a dudar. Tal vez los precios simplemente habían llegado demasiado lejos. Pero por primera vez, la demanda desapareció. Lo que siguió fue tan rápido como devastador. Los vendedores intentaron encontrar compradores, pero los compradores desaparecieron. Los contratos dejaron de intercambiarse y los precios comenzaron una caída brutal. La misma multitud que durante meses había impulsado el mercado hacia arriba, ahora corría desesperadamente hacia la salida. A medida que los precios comenzaron a caer, el mercado entró en una espiral de pánico. Quienes días antes estaban convencidos de hacerse ricos ahora intentaban vender desesperadamente. Pero existía un problema evidente. Para vender, alguien tenía que estar dispuesto a comprar. Y cada vez quedaban menos compradores. Los contratos que semanas antes valían fortunas comenzaron a perder gran parte de su valor. Algunos compradores simplemente se negaron a cumplir los acuerdos firmados. Otros descubrieron que aquello que creían una inversión segura era una apuesta frágil basada únicamente en la confianza colectiva. En cuestión de semanas, gran parte de la riqueza que existía sobre el papel desapareció. Los precios continuaron cayendo y muchas personas quedaron atrapadas con contratos que ya nadie quería comprar. La euforia se transformó en miedo y el optimismo en desesperación. La burbuja había estallado. Lo que durante meses pareció una máquina perfecta para generar riqueza, terminó demostrando una verdad incómoda. Cuando los precios se alejan demasiado de la realidad, tarde o temprano la realidad termina imponiéndose. Con el paso de los siglos, la historia de la tulipomanía fue contada una y otra vez. Algunos relatos afirmaban que arruinó por completo la economía holandesa. Sin embargo, la realidad parece ser más compleja.
aunque muchas personas sufrieron pérdidas importantes. Los estudios sugieren que el impacto económico general fue mucho menor de lo que suele creerse. La República Holandesa continuó siendo una de las economías más poderosas del mundo durante décadas. El sistema financiero no colapsó y el comercio internacional siguió creciendo. Pero la historia dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, porque más allá de las cifras exactas, la tulipomanía reveló algo profundamente humano: la facilidad con la que las personas pueden convencerse de que un activo seguirá subiendo para siempre, la tendencia a seguir a la multitud y la dificultad de reconocer una burbuja mientras todavía se está formando. Desde entonces, el mundo ha visto muchas otras burbujas: las acciones ferroviarias del siglo XIX, el auge de las empresas.com, la crisis inmobiliaria de 2008, a las criptomonedas. Los nombres cambian y las tecnologías evolucionan, pero la psicología humana permanece sorprendentemente similar. La historia de los tulipanes no trata realmente sobre flores, trata sobre ambición, sobre codicia, sobre el miedo a quedarse fuera y sobre la poderosa ilusión de que las reglas normales dejan de existir. Cuando todos creen haber encontrado el camino fácil hacia la riqueza, hoy, casi 4 siglos después, la burbuja de los tulipanes sigue siendo estudiada como uno de los ejemplos más famosos de especulación colectiva de la historia. Porque aunque el activo cambie, el comportamiento humano rara vez lo hace. Y quizás esa sea la verdadera lección de esta historia. Las burbujas no nacen de las flores, de las casas o de las acciones. Nacen de la creencia de que esta vez será diferente. Pero si crees que la historia más increíble de nuestro canal ya pasó, espera al próximo episodio. La próxima semana, en Capital Oscuro. Toranos. La peor estafa médica de Silicon Valley. La historia de una joven emprendedora que prometió revolucionar la medicina. Engañó a inversionistas multimillonarios y construyó una empresa valorada en miles de millones de dólares utilizando una tecnología que nunca funcionó. Si te interesan las historias reales detrás del dinero, el poder, los imperios empresariales y los grandes fraudes financieros, suscríbete a Capital Oscuro. Nos vemos en el próximo video.